el grupo de jóvenes de AIG, que es la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica. A la vez, quiero que sepan que ANEIC Mendoza está conformada por estudiantes de la UNCUYO y la UTN, que somos quienes han organizado la capacitación. Para que se den un poco de idea qué es lo que es ANEIC, para quienes no sepan, ANEIC es la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Como les dije, está formada por estudiantes de la UNCUYO y la UTN, en el caso de ANEIC Mendoza, y nuestra idea es realizar actividades que complementen la vida universitaria, entre ellas las visitas técnicas, capacitaciones, networking, que son encuentros entre profesionales, empresas y colegas, inclusive con otros estudiantes alrededor del país, realizar eventos deportivos y el más famoso, el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, que este año se va a hacer en Buenos Aires. La idea de la asociación es representar a nivel nacional el, la, la formación estudiantil y nuestra carrera. Bueno, acá podemos ver una foto, este es el año pasado en el Congreso de San Rafael, UTN, un curso, y hoy en día quienes somos un poco la cara o las delegadas y representantes de ANEIC somos Agustina Gallegos, desde la UNCUYO, conmigo que soy Martina Almirón, y Marisa Tencio desde la UTN Mendoza. Queremos agradecerles a ambas universidades por hacer que esto sea posible, por darnos el espacio para hacerlo, al ingeniero Juan Manuel Bergelata porque comparte su tiempo, sus conocimientos, su experiencia con todos nosotros, a todos ustedes por participar. La verdad que tener 51 personas hoy conectadas para realizar una capacitación que nos sirve a todos es increíble. Y bueno, si quieren sumarse a Nate Mendoza o quieren conocer un poquito más de qué hacemos, grabamos muy buenos videos en Instagram, así que pueden seguirnos en @NickMendoza o escanear el siguiente QR. Muchas gracias. Y ahora dejo al ingeniero Juan Manuel compartir. Quiero que sepan que las preguntas las pueden ir anotando en el chat. Al final de cada bloque vamos a poner las preguntas. Si hay una pregunta que sea muy necesaria resolver en el momento, pueden levantar la mano y nosotros les vamos a habilitar el micrófono para que hagan su consulta. Pero tiene que ser una consulta muy urgente. Esto para llevar el cronograma horario y terminar también en horario. Como saben, tenemos 3 recreos, 5, 15 y 5 minutos para que sea más amena la capacitación. Si hay alguna duda, la pueden escribir en el chat y les vamos resolviendo por ahí. Así que ahora le dejo al ingeniero dar la capacitación. Mm, a ver, esto. Ahí, Juan Manuel, avísame si puedes. Mm, ¿Se ve bien? La presentación se ve, ¿no? Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, buenos días. Feliz Día de la Independencia, para los que se sientan más patriotas. Eh, Hoy les voy a hablar un poquito de una introducción a la respuesta sísmica local, como ya les anticiparon, y la aplicación del software Strata, que va a estar más hacia el final de la clase. Así que vamos a avanzar. Pero yo tengo que apagar esto. Yo no sé qué ven y qué no ven, así que tampoco veo si ven los que se admiten o no. La idea, yo soy una persona bastante distendida, así que me van a ver con, hablando en, digamos, de una forma bastante relajada. Así que también las organizadoras manejan las preguntas, pero si quieren preguntar, bueno, vamos a arrancar con un sumario, nociones de origen de los terremotos, para aquellos que no saben o tal vez están un poco, digamos, menos familiarizados con esto. Seguimos con qué es la respuesta sísmica local, algunos casos notables, cómo se pueden medir los efectos de la respuesta sísmica local, algunas generalidades de propagación de ondas sísmicas, cómo llevamos adelante una evaluación de la respuesta sísmica local. Luego, la segunda mitad, vamos a hacer el uso del software Strata, que tiene, para aquellos que quieran seguir el ejemplo en simultáneo, no se preocupen, tenemos tiempo para hacerlo relativamente tranquilo y algunos comentarios finales. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué no vamos a ver hoy? Obviamente esto es un curso, una capacitación introductoria
que está orientada a personas que conocen algo de geotecnia, algo de ingeniería sísmica, pero no son expertos en esto. Para eso, y obviamente no vamos a abordar ningún tema de forma completa ni extensiva, pero se sugieren algunas buenas referencias que acá les pueden ver algunos de algunos libros muy famosos. Uno que le tengo que hacer propaganda a mi supervisor de tesis doctoral. Y está el libro de Kramer y Stewart, que es un poco la Biblia. Y algunos otros libros que son interesantes, incluso este de la estodinámica, que tiene un montón de ecuaciones diferenciales e integrales, bastante feas, pero bueno, ayudan a entender las cosas. Comenzando con el origen de los terremotos. Como sabemos, el planeta Tierra, podríamos llegar a pensarlo, acá debo tener un problema con las animaciones, como si fuera un huevo cual corteza es la, cual cáscara representa la corteza terrestre. Esa corteza está fraccionada. Nosotros, si recordamos los tiempos a los que fuimos a la secundaria, la teoría de la deriva continental, sabemos que esas placas en las que está dividida la corteza se fueron moviendo. Eh, en ese movimiento, obviamente, existen bordes que interactúan entre sí de forma que hay bordes que se extienden, bordes que se juntan y bordes que se desplazan lateralmente. Déjenme. Lo cual podemos ver en esta imagen. Aquí abajo podemos ver bordes que se juntan. Hay que volver al otro. Algo así. Podemos ver que bordes que se separan entre sí, como las dorsales oceánicas, bordes que se juntan, como la zona de subducción, que vamos a hablar un poquito más en detalle, bordes transcurrentes, que no se ve muy bien acá, pero que son bordes de este modo que se desplazan de forma lateral. Todas esas interacciones generan no solamente, pueden generar eventos sísmicos en el contacto de estas placas, sino también generar esfuerzos en los bordes de cada una de las placas que también den lugar a otro tipo de estructuras, que son las fallas geológicas, que también son generadoras de terremotos. Si nosotros vemos la zona, el ejemplo de una subducción, donde la placa oceánica más densa ingresa por debajo de una placa continental, podemos ver que este ingreso en el contacto se genera gran fricción. Esa fricción acumula deformación sobre, acá está exagerado, sobre la placa continental, que al ser menos densa tiende a sufrir mayores deformaciones, pero también se deforma esta placa oceánica. Ese aumento de compresión o acumulación de energía de deformación en los sismos de interfase, como son los grandes sismos de Chile, que es de esas grandes magnitudes, son ejemplos de sismos de interfase, hace que se acumule la deformación hasta que la tensión es tan grande que la interfase no resiste más y se libera. Y esa liberación de energía es el terremoto, ¿no? Que justamente, digamos, propaga las ondas consecuencia de esa perturbación alrededor de la fuente y es lo que nosotros sentimos después como un terremoto. Hay distintos tipos de fallas en relación al movimiento relativo de cada una de las caras. Diferentes fallas normales, que son fallas en ambientes extensivos, como podemos ver acá en esta animación, que se baja. Eso genera terremoto. Tenemos fallas en ambientes compresivos, que son las más regulares en la zona del oeste argentino, consecuencia de la gran compresión en la placa sudamericana. Fallas de rumbo, transcurrentes, los cuales el desplazamiento es relativo, paralelo y horizontal, y una combinación de compresiva o normal con falla de rumbo, que son las fallas oblicuas, que también son bastante normales en esta región. Volcándonos hasta la sismicidad argentina, porque creo que la mayoría de los inscriptos son de Argentina, sabemos obviamente que
la zona del norte de Mendoza, sur de San Juan, son las que han vivido los mayores terremotos históricos y una de las que tienen mayor actividad sísmica del país, pero también la zona del noroeste eh, y algo un poquito más extraño, la zona de Ushuaia, también tienen una sismicidad activa y tienen eventos históricos que han generado grandes daños. ¿Por qué la zona de Cuyo particularmente tiene esta alta sismicidad? Bueno, es una consecuencia de este proceso de subducción que hace que en este lugar, donde vimos la dorsal Juan Fernández, que es una cadena montañosa subacuática, se quiere introducir junto con digamos, dentro de la placa de Nazca, debajo de la placa sudamericana, genera una gran compresión debido a ese aumento de la rugosidad. Esto hace que se extienda una zona de subducción que se conoce como flat slab, que hace que en vez de que la subducción baje repentinamente, desde aquí hacia abajo y se derrita dentro del manto, permanezca en contacto con la placa de Nazca, con la placa sudamericana y genera una gran compresión en esta zona. Lo que obviamente trata de explotar las debilidades que encuentra dentro de la placa sudamericana y genera fallas corticales, es decir, fallas dentro de la corteza. Y estas son las que más nos preocupan en esta zona de Cuyo particularmente, porque son fallas que si bien tienen fuentes sismogénicas, que si bien tienen una menor dimensión que las que que las rupturas que pueden darse acá en la zona de interfase, están muy cerquita de la superficie y obviamente eso hace que la liberación de energía sea mucho mayor en la vecindad de esa falla. Como ya anteriormente les mencioné, son generalmente fallas tipo inverso oblicuo, puede haber algún evento de como es derrumbo, como pueden recordar el evento de 2021 de San Juan, ese fue un evento de rumbo. Existen, pero bueno, esta es la razón por la cual esta zona en particular tiene una gran sismicidad. Y como sabemos también, estos son los eventos históricos que han generado grandes daños. También podemos ver un patrón bastante claro que se concentra en esta parte del país. Han generado daños importantes tanto en obras civiles como como podemos ver acá, una falla de extensión lateral, consecuencia de un fenómeno que se llama licuación, que espero que al menos les sea algo familiar, el cual no vamos a tratar hoy, pero tiene que ver con ingeniería geotécnica sísmica, que genera obviamente grandes daños en superficie y obviamente a toda la posible infraestructura que esté sobre ellos. ¿Qué es la respuesta sísmica local? La respuesta, como el nombre lo indica, representa todas las modificaciones en amplitud, duración y contenido de frecuencias de un cierto movimiento sísmico de referencia en su paso a través del terreno hacia la superficie. Eh, ¿Qué me dice esto? Que no solamente va a ser una modificación, pues primero, estoy esperando una modificación, es decir, que desde la fuente hasta la superficie van a producirse cambios drásticos en el movimiento que nació desde la fuente sísmica, desde donde se produjo la ruptura, y que particularmente los últimos metros de, digamos, de este camino que recorren las ondas sísmicas eh, son los que mayor impacto tienen en esta modificación. Podemos dividir estos efectos generalmente en efectos topográficos, que están muy ligados a la interacción del frente de las ondas sísmicas con la topografía, donde se pueden dar efectos de concentración de los frentes de ondas en una cresta, lo cual produce una amplificación significativa cerca de las crestas o una interacción, por ejemplo, con un talud que puede generar que en la parte inferior se produzca una atenuación de las ondas, mientras que en la cresta se produzca una amplificación y existe también una modificación del contenido frecuencial producto de estas interacciones con el medio libre. También vemos, un poquito más adelante, que esta interacción de los frentes de ondas que se originan en la fuente y llegan a la superficie
con la propia frontera libre de la superficie, generan otro tipo de ondas que también son significativas en todos estos análisis. Los otros efectos son los efectos estratigráficos, los cuales vamos a tratar hoy. Y quiere decir que la onda sísmica que viaja desde la fuente a través de un medio bastante homogéneo y bastante, digámoslo así, rígido y resistente, como son las rocas de la parte inferior de la corteza, viaja casi sin perder energía desde la fuente hasta, excepto que haya alguna singularidad geológica que atraviese tal vez eh, una cadena montañosa o similar, viajan con relativamente poca disipación energética. Pero cuando llegan a la parte superior, donde los materiales tienen menor rigidez, esto hace que, obviamente, para compensar, digamos, si no se produce una gran disipación de energía en la interfase, que suele no ocurrir, lo que pasa es que para mantener el contenido energético de esa onda, tiene que cambiar alguna característica. Y ese cambio de característica en general se da en la forma de una amplificación de su amplitud, en términos de aceleración, en términos de velocidad o desplazamiento. Obviamente esto trae como consecuencia también un cambio en contenido frecuencial y la duración en superficie. Pero es muy gráfico cuando la idea de que pasa de un medio más rígido a un medio menos rígido, sí o sí tiene que haber un cambio que pueda llegar a generar, que pueda absorber y pueda mantener, más bien dicho, el contenido energético de esa onda. También se producen efectos cerca de los bordes, por ejemplo, cuando la roca aflora a la superficie y tenemos una cuenca sedimentaria, se produce una interacción, como podemos ver acá abajo, de las ondas que se tratan de reflejar y refractar dentro del paquete de terreno, se reflejan en los bordes de la cuenca, obviamente aprovechando estos cambios de rigidez, como también se refractan cuando tratan de ir hacia la superficie a través de los medios estratificados, que pueden ser tendientemente horizontales o no horizontales, y que también esperamos, consecuencia del cambio del confinamiento, que tiendan a ser cada vez menos rígidos a medida que nos vamos acercando a la superficie. Esto hace también, de alguna forma, de que cierto tipo de ondas sea más influyente en la respuesta en superficie, pero esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Eh, para las organizadoras, avísenme cuando esté 5 minutos antes, por favor. Eh, bueno, un caso muy notable de lo que es la influencia que puede tener la respuesta sísmica local fue el sismo de México y fue un evento que abrió los ojos hacia la comunidad científica, no solo científica, también profesional, de la importancia de este tipo de fenómenos y por qué tiene sentido estudiarlos. El sismo de 1985 ocurrió bastante lejos de la Ciudad de México. Como pueden ver acá, a 400 kilómetros entre 300 y 350 a 400 kilómetros de la Ciudad de México. No obstante, se registraron colapsos en edificios, incluso este está bastante entero desde la parte estructural, pero también se registraron muchos daños y colapsos en edificios de diversas características y se identificó que en la zona donde no se, no se identificaba un paquete de suelos blandos relativamente grandes, los daños fueron mucho menos significativos que donde sí se, re- se- se verificaba esta condición. No,
creo que tenga el tiempo para explicar, digamos, el ambiente geológico de la cuenca sedimentaria de México, pero bueno, la Ciudad de México está implantada en una cuenca sedimentaria profunda de arcillas muy blandas. Eh, Creo que incluso existe una historia de que era un lago, digamos, era un ambiente lacustre, porque tenían una idea que, no sé, que la ciudad se tenía que fundar en lugar donde un águila cazaba una serpiente o algo por el estilo. Pero bueno, conclusión de que esto es una cuenca sedimentaria de terrenos muy blandos, que ahora con el diario del lunes sabemos que es propicia para generar una gran amplificación, como pueden ver acá en los acelerogramas de la parte izquierda. Vemos aceleraciones en esta zona D, que es la zona donde se verificaron los mayores daños en la parte estructural, que superan el metro por segundo, mientras en otras zonas que están más alejados, están más cerca de los bordes, las aceleraciones son mucho menores, incluso aquellas que están fuera de la zona de la cuenca sedimentaria son muy bajitas. Y esta amplificación, o la diferencia, que ustedes pueden ver claramente entre esta señal y esta señal, es la razón de ser de todo este tipo de análisis. Eh, Así que vamos a intentar resolver este problema. ¿Cómo medimos los efectos de la respuesta local? Generalmente se utilizan herramientas tanto analíticas como numéricas que buscan identificar cuáles son esos cambios que se producen justamente en la señal que arriba desde la fuente sísmica. Los más utilizados y el que más rápido se nos va a venir a la mente es un factor de amplificación en términos de aceleraciones, es decir, la aceleración máxima que yo reporto en este puntito acá abajo en el, digámosle, techo de roca o horizonte rígido o bedrock ingenieril, muchas veces se le dice, que no necesariamente tiene que ser un bedrock geológico, es decir, un contraste entre una roca y un suelo, sino un terreno lo suficientemente rígido como para que no altere de forma significativa la naturaleza de la señal. Entonces, lo que yo busco es conocer cómo esta señal se transforma en esta, cómo cambia su amplitud, cómo cambia su duración, cómo cambia su contenido frecuencial. Y cómo se diferencia de la señal que llega a la misma cota, pero a través de ese estrato rígido. Para ello, muchos de los métodos, incluso el que vamos a ver hoy, utilizan como herramienta la función de transferencia. La función de transferencia es la transformada en realidad es el módulo de la transformada del cociente del espectro de Fourier desde el registro en superficie sobre el registro a la base del punto donde yo estoy intentando analizarlo. ¿Qué son estos, cómo es? ¿Qué son estos gráficos que ustedes pueden ver acá? ¿Para qué me sirve esto? Lo vamos a ver también cuando expliquemos un poco mejor el método lineal equivalente, que es el que se basa el software que vamos a usar después. Esta función de transferencia, de una forma, digamos, la simplificada, me guarda la información de todo ese cambio en el contenido frecuencial, amplitud y duración de la señal. No obstante, no es la única forma en la cual se puede llegar a analizar este tipo de problemas. Obviamente podemos cambiar la forma de ver la amplificación. En vez de verla simplemente en términos de aceleraciones, podemos buscar utilizar otro tipo de medidas de intensidad. Como ustedes sabrán, una señal sísmica se ve como esto, pero todo esto yo de alguna forma lo quiero interpretar con un solo valor. Entonces, muchos de ustedes dirán, ah, bueno, tomo el valor más alto. Está bien, es una opción, pero ¿qué tal si ese valor más alto no se relaciona bien después con el daño que yo estoy viendo en los edificios, en los puentes, en las estructuras geotécnicas que yo estoy analizando? Además, puedo tener dos señales que tengan
Por ejemplo, vamos a ver si... ¿Dónde está? Entero. Si yo tuviera, esto va a ser horrible, dibujar con el mouse, pero es así. Si yo tuviera, por ejemplo, una señal así, y ese es mi valor máximo. Y luego tengo una señal así, que tiene el mismo valor máximo. ¿Ustedes piensan que las dos, que una estructura, cualquiera sea, se comportaría de la misma forma, de forma dinámica, con ambas señales? Yo creo que no, les anticipo que no. Entonces tiene sentido buscar otro tipo de parámetros para definir la intensidad del sacudimiento sísmico. Podemos transformar este registro de aceleración en velocidades y usar la velocidad máxima. Podemos llevarlo a desplazamientos, utilizar el desplazamiento máximo. Podemos ver medidas de intensidad como la intensidad de áreas, que es una integral de la aceleración, eh, que se relaciona con el contenido energético de la señal. También la velocidad absoluta acumulada, que es muy similar, pero en términos de valores absolutos. También podemos usar lo que se conoce como intensidad de Hausner, que está acá, que es la integral entre dos periodos bastante amplios digamos, que podrían ser característicos de una digamos, una gran variedad de tipos estructurales de el espectro de velocidades. Y de esta forma, quiero enfatizar que se puede analizar el factor de amplificación en términos de cualquier medida de intensidad, no simplemente la aceleración. Y que estas formas de evaluar el factor de amplificación también pueden ser útiles cuando yo, por ejemplo, quiero evaluar la respuesta bidimensional. Este es un ejemplo que hicimos con unos colegas de un perfil de terreno en Italia, que tenía una particularidad, que tenía un estrato muy deformable acá en la superficie. Esto hacía que todo este paquete de suelos se moviera muy diferente a todo lo de abajo, o sea que actuaba de forma, digamos, análoga o similar a lo que se espera que actúe un aislador sísmico. Obviamente generaba desplazamientos muy grandes, poco controlados, pero el efecto era similar. Y evaluamos ¿cómo es? Evaluamos la amplificación en términos de la intensidad de Jauners para comparar análisis monodimensionales, que son estas bolitas, con análisis bidimensionales y también análisis no lineales, como es FLAC, y análisis lineales equivalentes en dos dimensiones, como es QuadForem. Y vimos las diferencias que hay entre todas las estrategias de análisis, también utilizando dos sets de acelerogramas diferentes. Cuando uno se pone a analizar esto, y lo vamos a ver un poco más adelante, ustedes lo van a notar fácilmente, existen muchas variables. Todas estas variables hacen que, obviamente, llegar a resultados similares sea complejo, porque cada estrategia de modelación o herramienta que yo utilice tiene tanto beneficios como cosas no tan beneficiosas. Y entonces los resultados se ven condicionados no solamente por la incertidumbre o variabilidad propia del problema que quiero analizar, sino también por las herramientas que yo estoy utilizando. Pero esto simplemente era a título ilustrativo de que no solamente se puede analizar las cosas en función de las aceleraciones. Un poco de transmisión de ondas sísmicas. Ocurre un evento, como verán, es una ruptura de una masa de una parte de la corteza. Esa ruptura genera, digamos, deformaciones en su vecindad. Esas deformaciones se transmiten en forma de ondas en todas direcciones. Cerca de la fuente se transmiten en forma de ondas de cuerpo, es decir, ondas de compresión como ondas de corte. Las ondas de compresión es claro que intentan la velocidad de propagación y, o digámoslo así, la dirección de propagación y la dirección del movimiento de la partícula es la misma, mientras que para las ondas de corte es al revés. La velocidad de propagación es directamente perpendicular a la dirección de movimiento de la partícula.
Es muy importante darse cuenta de estas diferencias porque nos va a ayudar también a interpretar todos los tipos de ondas que existan. No solamente estas ondas de cortes pueden ser en esta dirección, también debería girar el cubito 90 grados y también serían de forma, digamos, acá de adentro hacia afuera de la pantalla. Y estas son las ondas que se producen en la vecindad de la fuente. A medida que se propagan hacia el exterior, acá en una forma muy sencilla, también podemos darnos cuenta de una de las particularidades que tienen, es que no se propagan, independientemente del medio, a la misma velocidad. Las ondas de compresión utilizan, saben la mayoría de ustedes, la mejor forma de utilizar materiales de forma de, digamos, de forma frente a esfuerzos axiales, o al menos eso nos han dicho nuestros profesores de cómo es, de resistencia de materiales. Entonces las ondas de compresión generalmente viajan eh, más rápido que las ondas de corte. Esto después ayuda a algunos, digamos, esta naturaleza de la diferencia entre velocidades da lugar también a los sistemas de alerta temprana, donde para eventos más o menos alejados de una ciudad o de un punto cualquiera de interés, el arribo de las ondas de compresión se registra en instrumentos y envía una señal hacia los a dispositivos o sistemas de alarma para prevenir de el arribo de las ondas de corte, que son las que tienden a generar mayores daños. Acá podemos ver la misma forma, digamos, de cómo es el avance del frente de ondas. Una diferencia también entre los perfiles de velocidad de ondas de corte y velocidad de ondas de compresión. Y cuando estas ondas, tanto de corte como de compresión, llegan a la superficie, el encontrar esa frontera libre hace que se produzca digamos, una modificación de estas ondas y nazcan las ondas de superficie. Estas ondas de superficie también en eventos de más o menos mediana, larga distancia, se vuelven muy importantes en la respuesta de estructuras, sobre todo de edificios altos, y son también generadoras de gran parte de los daños de la estructura. En ellas se distinguen las ondas de Rayleigh y las ondas de Locke. Las ondas de Rayleigh producen un efecto de tipo circular hacia atrás, contrario a la dirección de propagación, mientras las ondas de Locke se mueven como una serpiente, de forma horizontal hacia los lados, y son un poco menos normales. Después existen otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, los métodos geofísicos de ondas superficiales aprovechan la generación de las ondas de Rayleigh y se basan en su interpretación para poder definir también la velocidad de transmisión de ondas de corte y demás. Estas ondas se llaman superficiales no solo porque se generan por la frontera, sino que también digamos, sobre cerca de la superficie, sino porque también su rango de inferencia está muy cerca de la superficie. Entonces, no esperamos tener efectos significativos en obras de infraestructura que están enterradas, por ejemplo, túneles de este tipo de ondas. Y obviamente, al ser una consecuencia de las otras, sus efectos se ven después del arribo de las ondas primarias o ondas de cuerpo. Vemos acá llegan primero las ondas P, luego las ondas S, que son las que generalmente generan la mayor parte de los daños, y después las ondas superficiales. Y para identificar que esta distribución o los efectos de esto puede ser completamente asimétrico y condicionado a las zonas, digamos, a las condiciones geológicas que se dan en cada lugar, podemos ver acá una distribución de aceleraciones del terremoto de 2016 en Nueva Zelanda, en la que podemos ver no solo una aceleración brutal de más o menos 1 G en este lugar, para que se den una idea, si un edificio está de forma vertical, 1 G de aceleración es acostar, para que interpreten qué poco natural suena tener 1 G de aceleración horizontal. Algunos conceptos también de la transmisión de ondas sísmicas que en parte hemos identificado es la reflexión de las ondas cerca de una cuenca. Una vez que ocurre el sismo, se empiezan a propagar las ondas en un frente más o menos. En corte sería circular, en planta sería siguiendo más o menos la forma de la fuente sismogénica.
Y cuando llegan a esta frontera con esos materiales más blandos, se producen también no solo la refracción de la cual hablamos y vamos a comentar un poco más adelante, sino que también se produce una vez que esas ondas entran al paquete de suelo, viajan hasta la parte superior, encuentran una frontera libre, la desplazan un poquito, vuelven a bajar y vuelven a ingresar al paquete de suelo. Viajan hacia abajo, se encuentran de vuelta con una frontera rígida, parte de ellas sigue su camino hacia abajo, parte de ellas se ve reflejada y vuelve a ingresar, entonces se produce de alguna forma junto con la modificación. No junto, sino se produce un patrón de interferencia en toda esta zona de materiales más blandos, que es la que un poco explica estos cambios de contenido de frecuencias que podemos ver por esa interferencia entre ondas directas, ondas reflejadas, ondas refractadas. Esto puede generar efectos importantes, como el efecto de Cuenca. Acá podemos ver un gráfico bastante simpático de mi amigo Giorgio Alanza, que demuestra la diferencia de esto cambia con la relación de aspecto de esta cuenca y cómo la respuesta monodimensional respecto a la respuesta teniendo en cuenta este efecto de cuenca también aumenta muy por encima de uno. Consideremos esto como si fuera como es un factor de amplificación. El otro fenómeno es la refracción de ondas, es decir, a medida que, si nos acordamos, hacemos un poco de memoria, física uno, la ley de Snell, el efecto de la refracción, eh, podemos pensar que todas este tipo de ondas, no solamente ambas ondas de cuerpo, en cada uno de las fronteras que van encontrando de estos medios estratificados, se produce una refracción por el cambio de rigidez, una reflexión por encontrarse con justamente una frontera donde es factible que estas ondas no puedan pasar, parte de estas ondas no pasen y se vean reflejadas, y esto genera que las ondas poco a poco vayan como rotándose hacia arriba y lleguen a la superficie de forma vertical. ¿Qué hace esto? Que las ondas P tiendan a mover las partículas hacia arriba de forma vertical, donde van a competir con las cargas gravitatorias, con lo cual los efectos pueden no ser tan considerables, si bien tiene sentido analizarlos, pero también un movimiento lateral de las ondas S. Esto explica de alguna forma por qué nos interesa más entender esas y por qué nosotros, en los análisis que hagamos, vamos a tener muy en cuenta la velocidad de transmisión de esas ondas para referirnos a la rigidez del medio al analizar la propagación de ondas. También existen otras cosas a tener en cuenta durante la evaluación de la respuesta sísmica local, que es qué dominio de análisis quiero considerar. Obviamente nosotros sabemos que el dominio de análisis es tridimensional. Pasa no solamente en este tipo de análisis, sino que en cualquier tipo de análisis sabemos que el mundo real es 3 o si uno quisiera ponerse fino y agregar el tiempo, 4D. ¿Qué sucede? Obviamente las herramientas de análisis son mucho más complejas, los parámetros que yo tengo que introducir y definir de alguna forma son muchos más y más difíciles de identificar. Entonces, muchas veces podemos, si las condiciones se prestan, utilizar análisis 1D. Ya si las condiciones de la geología local, porque existe una cuenca, porque existe una cresta, porque más o menos porque la variación de las propiedades de los suelos no me permite asociar que son infinitamente similares hacia ambos lados, ya tengo que caer en un análisis 2D, que ya es un poco más complicado, entonces, digamos, el paso de acá a acá no es banal, sino que es un esfuerzo interesante. Luego, si las condiciones son tan variables que no puedo capturar la respuesta, digamos, de, del sitio de forma confiable, voy a tener que pasar a un análisis tridimensional, mucho más costoso desde el punto de vista de recursos computacionales, mucho más complejo en definir las propiedades
de los suelos. Entonces, llegando acá, el grado de complejidad crece significativamente. Además, qué sé yo, corridas de días, semanas de los modelos numéricos no es algo que alguien quiera hacer muy alegremente, pero existen grandes razones para llegar a ese nivel de análisis. Y podemos ver que también los resultados pueden llegar a ser diferentes. En este caso, muy simplificado, vemos que existe una amplificación muy grande del modelo tridimensional que los modelos monodimensionales y bidimensionales no pueden capturar. Obviamente es un caso muy particular de una cuenca profunda y ausada, pero bueno, esto sirve como ejemplo para decir, el profesional que esté a cargo de realizar este tipo de análisis tiene que contemplar no solamente lo que le dicen los ensayos geotécnicos, que muchas veces no llegan muy lejos en profundidad, sino también lo que le dice la geología local a la hora de definir estos modelos y qué tan extenso y qué dimensión tengo que yo considerar en este tipo de análisis. Los análisis monodimensionales, que es como el que vamos a tratar hoy, son análisis que de alguna forma contemplan una similitud en las propiedades mecánicas en ambas direcciones de forma infinita. ¿Dónde puedo considerar que esto es representativo? Digámoslo al medio de una cuenca, no lo veo tan mal. Y esta situación, obviamente, puede justificarse o no, y será una condición, digamos, a identificar y definir dentro de los análisis. Luego yo tengo otra cosa que son hipótesis de modelado. Obviamente sabemos que cuando yo aumento las deformaciones, tiendo a entrar en rango cada vez más inelástico. Desde el suelo es casi desde el inicio, los suelos casi no tienen un comportamiento elástico. Si decimos que tienen un comportamiento elástico es una cosa que idealizamos nosotros más que una realidad del, del comportamiento del terreno. No obstante, en estos casos donde ponemos cargas dinámicas entre medio, puede llegar a ser una opción partir con un análisis del tipo lineal. Física uno, un resorte, una respuesta unívoca en carga y descarga, no hay disipación de energía. O un modelo un poquito más complicado, que es un modelo viscoelástico lineal, en el cual no solamente tengo un resorte lineal, sino que también tengo un amortiguador viscoso, sumado obviamente a una masa que me va a ayudar a definir mis fuerzas inerciales. Así que tenga una respuesta en la cual ya voy a empezar a considerar cierta disipación de energía. Si avanzo y quiero tener en cuenta la no linealidad de la respuesta o la incursión a un rango inelástico, ya tengo que empezar a tomar mayores precauciones. Primero, considerar estoy en tensiones totales o en tensiones efectivas. Esto de las tensiones efectivas se va a dar en el caso en el cual mi material tenga una respuesta por lo menos contractiva, esa respuesta contractiva haga que durante un evento sísmico se puedan llegar a inducir incrementos en la presión de poros. Esos incrementos en la presión de poros disminuyen la tensión efectiva y hacen que el medio sea menos rígido y obviamente, si seguimos el criterio de rotura de Morculón también menos resistente y eso a medida que avanza el sacudimiento sísmico puede devenir en que se pierda completamente la tensión efectiva y se produzca el fenómeno de inestabilidad dinámica conocido como licuación, que no es Le como aviso que una... estamos a 5 minutitos del primer break. Perfecto. No, igual ya estoy que termino esta parte. Entonces, ahora me hiciste perder. Se produce perdón, ahí volví. El efecto de la licuación no si es común a todos los suelos o no es tan severo en todos los tipos de suelos. No obstante, gran parte de los suelos pueden llegar a sufrir un efecto o, digamos, un incremento de presión de poros, una respuesta contractiva y un ablandamiento. Así que no es un fenómeno que queda simplemente para arenas limpias, finas, mal graduadas, que es el caso como
que todos se acuerdan, sino que hay otros tipos de suelos que también pueden llegar a sufrir estos tipos de efectos. También se pueden analizar en, obviamente, tensiones totales, es decir, los efectos de incremento de presión de poros no son relevantes. Cualquier incremento de presión de poros se disipa rápidamente, una grava gruesa, relativamente limpia, donde eso no es importante. Puedo usar modelos de comportamiento más sencillos. Si bien esto no se ve tan sencillo, créanme que es sencillo. Entonces, mis análisis van a ser un poquito más simplificados, voy a tener menos cosas que tener en cuenta cuando voy a el caso de tensiones efectivas, ya las cosas son bastante más complicadas. Y esto es el esquema que va un poco entre medio de estos dos, que es el análisis lineal equivalente que vamos a ver. Este análisis es un análisis viscoelástico lineal, pero que actualiza las propiedades de rigidez y amortiguamiento conforme la respuesta que nosotros esperamos del terreno o tenemos desde información de datos del laboratorio. Es decir, queremos reproducir de alguna forma esta respuesta, pero con rectas que se van cambiando de pendiente y también van cambiando el amortiguamiento. Para esto necesitamos estas curvas de degradación, las cuales vamos a ver durante el ejemplo también, que se pueden obtener de ensayos de laboratorio, o curvas, digamos, de literatura, o curvas, familias de curvas genéricas, ajustadas con información digamos, con parámetros característicos de ese terreno. Genero un perfil con estas diferentes curvas y a través de un aparato matemático, si lo quieren ir a ver el libro de Kramer, tiene matemática compleja, es re divertido, obtengo una función de transferencia. Luego tengo, por otra parte, mi aceleración en el bedrock. Realizo una transformada de Fourier, que espero todos sean más o menos familiares con lo que hace, más que con cómo es la operatoria matemática. Obtengo mi señal ahora descripta en contenido en el rango de frecuencia, es decir, pasé del tiempo a la frecuencia. Combino estas dos y obtengo mi espectro de Fourier en superficie. Hago la transformada inversa de Fourier, obtengo un registro de aceleración en superficie que, como podrán ver, es bastante diferente del que tenía antes. Lo integro en el tiempo dos veces, obtengo un desplazamiento. Lo derivo respecto de la dimensión espacial para tener una deformación. Entonces voy a tener como dato una historia temporal de deformaciones. Identifico la deformación máxima de cada uno de estos paquetes de terreno, o como yo lo haya discretizado. Le aplico un factor que me ayuda a no considerar un valor pico que es poco representativo de toda la señal, sino utilizo un factor beta que está alrededor del 0,65, si bien depende de la magnitud, y tengo una deformación efectiva. Con esa deformación efectiva voy a actualizar mis valores de rigidez y amortiguamiento que yo introducí dentro de este modelo matemático. Cuando yo lo hago varias veces en un esquema iterativo, en una de las iteraciones voy a identificar que tanto el amortiguamiento como la rigidez no me cambian de un ciclo a otro. Si este valor es menos que un cierto error que yo defino, estoy feliz con mi respuesta y obtengo esto, que es la aceleración en superficie, pero que tiene consistencia con el perfil de deformación que yo tengo sobre la columna de terreno. Si quieren, ¿tienen alguna pregunta? Acá ya vamos a arrancar con el uso del software. Así que creo que estoy en horario. Estamos en horario del coffee. No sé si querés que hagamos las preguntas después del coffee Sí, o... después. Sí, sí, después. Ok. Bueno, entonces nos vamos 5 minutos y 55 volvemos con preguntas que tengan y ahí seguimos. Perfecto.
Bueno, ¿alguien tiene preguntas para hacer de lo que llamamos la primera parte del bloque? Sin vergüenza, ¿eh? Preguntas, Yo, comentarios, buen curiosidades. día, buenos días. Sí, Yo tengo una pregunta, no sé si se escucha, se escucha. te escucho. Bien. No sé quién sos, pero te escucho. Leonardo, Juan. Ah, bueno, sí, sí, ya sí te conozco también. ¿Qué Bien. pasó? Eh, no, tenía una pregunta con la diapositiva anterior respecto a la función de transferencia. Esa es la metodología que se utiliza en definitiva para poder realmente evaluar los efectos que podemos llegar a tener en superficie. O sea, porque según recuerdo, habías dicho que habían diferentes metodologías para poder evaluarlo Sí, al registro de aceleraciones, tomando el punto mayor, bueno, sí. pero la función de transferencia es una de las metodologías más fiables, digamos, para poder realizar este proceso o... Depende de varias cosas que, bueno, dado que es algo medio introductor, me he obviado de alguna forma. Todo depende del rango de formaciones que te lleve tu aceleración de base. Entonces, si vos te esperás, y también bastante de la respuesta del terreno que vos tengas. Si vos tenés, por ejemplo, una aceleración muy alta que te llega a un rango de formaciones muy alto y te vas como acá a la cola de esta curva, los análisis Ujú, lineales equivalentes no son tan buenos porque no nos tenemos que olvidar que son análisis lineales en los cuales yo estoy cambiando, estoy ablandando el terreno, estoy aumentando el amortiguamiento, pero son análisis dinámicos, lineales, perdón, que se pierden gran parte del cuentito. Realmente, como más fiable desde el punto de vista de estoy tratando de capturar la respuesta del material de la forma más similar a cómo se comporta realmente, son los análisis no lineales. ¿Cuál es la contraparte? Mayor costo computacional, menor oferta de, digamos, de programas para poder realizarlo, mayor complejidad en cuanto a la calibración del modelo constitutivo que yo voy a utilizar, acá con estas curvas de degradación ya es suficiente, lo vamos a hacer paso a paso y te vas a dar cuenta de que no es para nada complicado hacer un análisis y sobre todo que son más sencillos. Obviamente, a medida que yo me voy aumentando en las deformaciones de alguno de estos paquetes de terreno acá, si llego a deformaciones muy grandes, y la respuesta no va a ser tan confiable como la que yo tendría de un análisis no lineal. Ni hablar si existen, digamos, efectos de aumento de la presión intersticial que hace que se me ablande el material. Esto es, al menos en su forma clásica, ciego a esos cambios. Podría llegar a intentar de hacer digamos, una evaluación o actualizar estas curvas de degradación con el aumento de la presión de poros, la disminución de confinamiento, porque también estas curvas son características de un rango de confinamiento, de unas condiciones de terreno particulares, no solamente del tipo de terreno. Con lo cual, de alguna forma, yo tendría que armar un Frankenstein para poder cubrir eso con un análisis lineal equivalente. Son, como también puede llegar a pasar en el ámbito de la ingeniería estructural, estrategias de modelación con las cuales hay que conocer el rango de aplicación. Obviamente, si yo estoy en bajas aceleraciones, incluso podría, pero cuando estoy en muy, muy bajas aceleraciones, podría llegar incluso a pensar en usar un análisis lineal, porque basta una deformación, como podemos ver acá, 0,002%, inducida en la mayor parte del terreno, la rigidez no cambia, análisis lineal funciona, no me tengo que andar haciendo toda esta hueá iterativa, simplemente dejo un análisis lineal. ¿Qué pasa? bien. Aumenta un poco Y, más, se deforma, esto empieza a y, tener y- sentido, y y bueno, la, y si ul- no llega, cosa, no lineal. y la otra pregunta es, ahí el registro de frecuencias para el estrato, ¿eso en la práctica cómo lo puedo obtener? ¿Con la velocidad de corte o ¿Qué cosa? el segundo gráfico, que es el Este, registro de la... Sí, el segundo. este, El del medio. esta es la función de transferencia. Exacto. Esa es la función de transferencia, pero yo necesito Sí. un registro en el estrato, ¿o no? Un registro
porque la función de transferencia es el cociente entre la superficie y el Ah, no, estrato. pero eso Necesito vos estás queriendo hacer a la inversa. Ahí no se llama más función de transferencia, se llama cociente espectral. Si vos tuvieras un registro en profundidad y un registro en superficie, o estuvieras analizando, por ejemplo, una estructura geotécnica y vos tuvieras un registro del movimiento de referencia con la respuesta de esta estructura, también puede ser una estructura, digo, dije geotecnia por costumbre, pero también puede ser otro tipo de estructura. Uno puede obtener esta función de forma experimental. En este caso no es experimental. Esto yo lo estoy obteniendo de forma analítica, a través de un bien, modelo matemático. Que eso es lo que es la matemática horrible que está en el libro de Kramer y en algún otro más seguro está. Eh, Esto lo que hace es representar la respuesta de mi modelo de terreno de forma genérica. Es decir, para este rango de frecuencias voy a tener esta amplificación, para esta amplificación y así sucesivamente. Que después me ayuda a obtener la señal en superficie. Pero esto es un modelo analítico, no es experimental. Podría llegar a ser numérico, en el caso que vamos a ver, es numérico porque esas ecuaciones digamos, se resuelven de forma numérica. Podría ser un modelo no lineal simplificado, como lo era DeepSoil hasta que fue gratis. Un modelo a masas concentradas, que se comporta, podemos pensar, como un edificio al cortante. Eh, pero esto, digamos, excepto que vos tengas un registro en profundidad, esto no se puede obtener de forma experimental para un caso de respuesta sísmica local. bien, Que también, bien. digamos, registros en profundidad fuera de Japón hay poquitos. ¿Alguna otra duda, consulta? Pensé que Leo los iba a ayudar a romper la timidez. Parece que no. Hay tiempo, ¿eh? Así que no es un problema. Si no, seguimos adelante. Digamos, si no, bueno, no creo que hagan consultas, ¿Está capaz bien? que en el programa hay más consultas. Son tímidos, voy muy temprano todavía. Bueno, O la combinación. vamos a ver la aplicación del programa utilizando un perfil genérico. Modificado a un caso real, pero a todos los fines prácticos podría ser real. No es un caso, digamos, tan hipotético. Este perfil de terreno les damos la información, digámoslo así, mínima que ustedes necesitan para llevar a cabo el análisis, que es peso específico seco, velocidad de transmisión de ondas de corte, el espesor de cada estrato, un amortiguamiento mínimo, que es simplemente buscar el amortiguamiento a muy bajas deformaciones acá, no es algo obtenido de forma experimental. No es algo obtenido con ensayos de campo. Bueno, ahí te pregunto, Después, de los gráficos anteriores, ¿de qué bibliografía son? acá está, Lanzo y Silvestri, que es Es el muy libro que bonito. les mostré al principio. Les tiene que gustar en italiano. Yo no recuerdo si el libro de Kramer tiene este gráfico o no, pero como yo lo aprendí de acá, lo tomo de acá. De todos modos, el método lineal equivalente está explicado en algún otro lugar. Posiblemente, tengo que controlar, voy a controlar en el break más largo, si está en el manual de Strata, porque es posible que un esquema similar esté ahí. Y si no, Lanzo y Silvestri. Volviendo a esto. Ahí, bueno, voy a abrir Strata y vamos a ir siguiendo un poco. Después me voy a parar en algunas partes como para explicar alguna cosa con mayor detalle. Ujú. Este es el interfaz de Strata. Es un programa basado en Windows. Ustedes lo van a ver bastante sencillo. Eh, Tiene, ¿cómo es? Tiene aquí todas, digamos, las cosas, todas sus propiedades, digamos, normales, abrir un nuevo proyecto, abrir uno, guardar, editar, algunas herramientas
modificar la base de datos, pero que no son tan útiles, y simplemente es eso. El programa, para poder realizar un análisis, generalmente vamos a ir siguiendo todas estas pestañas hasta el final. Una recomendación general, como todo programa open source que está desarrollado obviamente por sus desarrolladores, eh, suele en algunos momentos cerrarse repentinamente o explotar, por así decirlo, ante un mínimo error porque no tiene un, digamos, un desarrollo tan refinado. Así que les recomiendo que a medida que vayan haciendo cada análisis, guarden bastante, porque eso les va a ayudar a no perder lo que hicieron anteriormente. Bueno, vamos a poner ejemplo, esto significa local. Aquí en la parte inferior vamos a ver si usamos unidades métricas o imperiales, así que nosotros estamos más felices con las unidades métricas. ¿Qué tipo de análisis vamos a realizar? Análisis lineal equivalente, análisis lineal, se puede llegar a hacer, análisis lineal equivalente o análisis dependiente de la frecuencia lineal equivalente. Este análisis dependiente de la frecuencia, nosotros tomamos una hipótesis, que no se las mencioné anteriormente, que es que la respuesta de los suelos es independiente del rango de frecuencias de la acción aplicada. Esto es bastante, digamos, aceptable cuando nos movemos en un rango de bajas frecuencias, digámoslo hasta 10-20 Hz. Empieza a ser un poco más influyente a las altas frecuencias, pero esas altas frecuencias están caracterizadas con sitios muy rígidos donde tal vez estos efectos de amplificación no sean tan significativos. Entonces, medio como que no suele ser en la práctica regular algo tan utilizado. No obstante, está disponible. Después, el tipo de metodología de tipos, digamos, de historias temporales. También hay uno para hacer con teoría de vibraciones aleatorias. No nos interesa, vamos a ir con un caso como el que del esquema anterior. Si quisiéramos variar las propiedades de forma aleatoria, utilizando métodos estadísticos, podemos tildar esto, se nos habilitan todas estas casillas. En este caso no lo vamos a tener, pero podemos llegar a generar muchas realizaciones, es decir, perfiles de propiedades que varían de forma aleatoriamente controlada. Es decir, yo defino la variación en términos de un valor medio, una desviación estándar, una distribución de probabilidad y puedo variar, como pueden ver acá, las propiedades no lineales, las propiedades del sitio, los espesores y demás. Si quisiera tener también un rango de variabilidad, podría llegar a considerarlo en esta parte. No es nuestro caso. Parámetros de cálculo. La tolerancia del error, que es lo que vimos en la última diapositiva, ese error de convergencia, es decir, si mi deformación eficiente, efectiva actual y mi deformación efectiva del paso anterior son menores a cierto valor, en este caso 2%, doy por concluido mi análisis. Máximo número de iteraciones, es decir, cuántas veces yo quiero que dé la vuelta hasta llegar a ese error. Acá lo vamos a subir un poco porque el paquete de suelos que elegí es bastante deformable, así que tal vez necesite unas vueltas más de tuerca para poder llegar. Eh, Este es el parámetro beta, es decir, digamos, la tasa de deformación efectiva, es decir, cuánto voy a disminuir mi deformación máxima para llegar a la deformación efectiva. Existe una ecuación para evaluarlo un poco más adecuadamente, considerando la magnitud del evento. Para el caso que estamos analizando, ya que no tenemos un evento sísmico de referencia, diría que dejamos 0,65, es un valor razonable. Y ahora vamos a la discretización. Este programa utiliza discretización automática, que si no quisiera utilizarla, tildo en esta casilla y me lleva a una discretización manual. En este caso vamos a usar la discretización automática. Y acá me dan dos valores. La fracción de la longitud de onda y una frecuencia máxima. Y acá me voy a asistir un poco con la presentación, con la discretización con esta diapositiva. Este criterio, que es el criterio de Kullmeyer y Leismer, dice que para poder capturar de forma efectiva la respuesta de la transmisión de una onda a través de un medio cualquiera, un medio continuo,
Yo necesito capturarla en más o menos 6 a 8 partes dentro de una longitud de onda. Supongamos que este medio uniforme tiene una velocidad de transmisión de ondas, de corte en este caso, Bs. La, la longitud de onda mínima va a estar relacionada con la velocidad con que esas ondas se transmiten y una cierta frecuencia máxima que yo quiero evaluar. Esta frecuencia máxima no es una característica del terreno, sino que es un valor que decido yo, que va a estar en un rango generalmente de entre, digámoslo, no voy a dibujar porque se ve horrible, entre 10 y 20 Hz aproximadamente, que es un rango también que muy pocas estructuras o muy pocas suelos son capaces de, digamos, de transmitir ondas que tengan un contenido frecuencial importante en ese rango de frecuencias. Si ustedes alguna vez hicieron el ejercicio, aquellos que hayan cursado ingeniería sismo resistente, de eh, procesamiento de señales, se acuerdan que los filtros que usaban para poder, digamos, eh, modificar las señales y quitar un poco el ruido, oscilaban, podían usar un valor de frecuencia máxima de 20 a 25 Hz como un valor aceptable. Nosotros tenemos, por ejemplo, la respuesta, si yo tuviera, en vez de toda esta cantidad de elementos, tuviera un solo elemento, yo voy a poder capturar la respuesta, si pensamos en forma de elementos finitos, acá y acá. Como ustedes pueden ver, el desplazamiento ahí es cero y ahí es cero. Entonces, para mi elemento no se está moviendo nada. Bueno, dividámoslo a la mitad. Cero. No se está moviendo nada. Bueno, dividámoslo a la mitad. Ok, ahora tengo un valor máximo. Acá tengo otro valor máximo. Bueno, pero no creo que la respuesta entre estos sea directamente lineal. Debe haber algo más. Bueno, dividámoslo una vez más. Divido acá, divido acá, divido acá y divido acá. Ya, ¿en cuántas veces fraccioné mi elemento? Al menos en cuatro. Si no, miento. No, en cuatro era el anterior. Hasta aquí lo había dividido en dos. Acá ya lo dividí en cuatro. Acá ya lo estoy dividiendo en 8. Y podemos ver que si yo tomo 8 ya es una respuesta bastante más similar a la onda que realmente está sucediendo en el terreno. Este criterio es muy útil, si bien no es, digamos, no es algo que tenga que ser una regla estricta, no es que si no se hace, ahí sí no se hace, yo puedo discretizarlo en vez de 6 y 8 fracciones de onda, le puedo poner 10, le pongo 10. Esto depende un poco de lo que yo quiera definir. Pero de esta forma yo tengo un criterio para poder ayudarme a la hora de discretizar. En otros problemas de, por ejemplo, elementos finitos, diferencias finitas, esto es libre. Y yo empiezo a refinar la malla a medida de que hasta tener un resultado constante. Teniendo un criterio para definir al menos la densidad de malla mínima, eh, está bueno, porque de alguna forma yo arranco con un valor de discretización, digamos, más o menos eh, razonable. Quiero volver a este programa. Dejemos la frecuencia máxima en 20 Hz, pero la fracción de la longitud de onda vamos a poner un octavo. Un octavo es 0,125. Eh, un sexto es 1,66, si no me equivoco. 1,16. Dejemos algo entre medio, 0,14, para estar un poco más dentro del rango del iceberg economic. Esta ventana ya está completa. Acá simplemente hay una tilde que dice que si quiero salvar el valor de input de aceleración junto con el input este. Si queremos, vamos a, por ejemplo, guardar. Acá mi carpeta donde tengo, vamos a poner ejemplo.
Le vamos a poner perfil uno, cualquiera, que más les guste, y guardamos. Vamos a la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña yo voy a tener que definir qué tipos de suelo van a intervenir en mi problema. Volviendo a la definición del problema, vemos que acá hay 5 tipos de suelos. 1, 2, 3, 4, 5. El bedrock no se va a definir como un tipo de suelo, sino como un semiespacio elástico infinito, que se va a traducir en la modelación como una condición de frontera particular, digamos como un dominio viscoelástico. Así que, como verán, necesito una definición de densidad, de transmisión de ondas de corte y de amortiguamiento mínimo, pero obviamente no tiene un espesor asociado, asumiendo que es infinitamente grande hacia abajo. Vamos a agregar 5 tipos de suelo. Primer columna, nombre. Soy un poco vago, así que le vamos a poner S1 en vez de soil 1, soil 2, S2, S3, S4 y S5. Peso unitario. Déjenme abrir y ustedes me pueden llegar a seguir también con la planilla de Excel para copiar un poco más rápido los datos. Solo uno tiene 14, 14.5, 15.5, 17 y 20. ¿Cómo es un análisis en tensiones totales? La profundidad del nivel freático no me interesa. Realmente nunca me puse a investigar cómo es que trabaja esto el programa, pero dado que generalmente es un análisis en tensiones totales, tampoco es algo que yo crea tan bien. Mira este buen hombre. Eh, Aquí abajo, van a ver, no sé si se ve, porque tengo una especie de puntero acá que no entiendo cómo funciona, que dice las propiedades del bedrock. El peso unitario, bueno, 22.3, y el porcentaje de amortiguamiento que lo vamos a poner en 0.5%. Y ahora vamos a entrar en la definición de las propiedades no lineales. Para eso tienen en la misma planilla, acá en la otra pestaña, las curvas de degradación o curvas de variación del módulo de corte y amortiguamiento con la deformación. Esta es una forma bastante habitual en la cual se presentan las propiedades no lineales de los suelos, que también está aquí en esta parte, que es bastante oportuna. Esto que mide es la variación del módulo de corte, pero acá faltó del módulo de corte secante, normalizado respecto a su valor a bajas deformaciones. Mucha gente acá le dice valor máximo. Realmente lo más correcto es considerar el valor a muy bajas deformaciones. ¿Para qué me sirve esta normalización? Que esta es la parte interesante. Estos, estas curvas, como las ven, son muy bonitas. Eh, Generalmente, bueno, en el ideal de los casos, vienen de análisis de, digamos, de ensayos de laboratorio. Ensayos de laboratorio utilizando, por ejemplo, este instrumento que es un ensayo de columna, digamos, un aparato para realizar ensayos de columna resonante torsional cíclico. No son ensayos muy comunes, obviamente. Eh, este aparato se lo ve en la imagen relativamente sencillo, no es nada sencillo, tiene sensores de proximidad verticales, tiene sensores de proximidad horizontales, tiene acelerómetros dentro de la cabeza rotativa. Ahí adentro hay una cabeza, digamos, hay como si fuera una cruz, así, con imanes en las puntas, que son, digamos, desplazados con cargas sinusoidales por estas bobinas y se realiza cada uno de estos puntos para cierto confinamiento, cierto tipo de suelo. Supone
un solo análisis a una frecuencia hasta encontrar la resonancia y obtengo un valor del módulo de corte y un valor del coeficiente de amortiguamiento. En este caso van a haber dos series de puntos porque se utilizan dos criterios diferentes para evaluar este amortiguamiento, que es el del factor de amplificación de la semibanda de potencia. Sí. Uno es curioso de saber cómo funciona esto. eh, Existe bibliografía al respecto. Pero bueno, las curvas que yo obtengo idealmente deberían venir de una sucesión de puntos como estas. Generalmente, en muchos de los casos, nosotros no tenemos esos ensayos a disposición, entonces lo que hacemos es utilizar eh, familias de curvas genéricas que están basadas en información de laboratorio, que juntan muchos parámetros, como puede ser no solo el confinamiento, relación de vacíos, índice de los finos, tipos de suelos también, que me ayudan a elegir unas curvas que son más parecidas a estas. Pero bueno, ¿por qué la normalización? ¿Por qué no estoy usando una curva que directamente me dé el módulo de corte y me dejo joder? Esto me ayuda a vincular este dato que idealmente viene del laboratorio con un parámetro del sitio, que es justamente este, la velocidad de transmisión de ondas de corte. Como pueden saber, los ensayos geofísicos son ensayos que se realizan a deformaciones muy bajitas. Entonces, también existe una relación que vincula la velocidad de transmisión de ondas de corte con el módulo a muy bajas deformaciones. Casi me voy a tomar la desgracia de tener que dibujar con Mbappé porque me olvidé mi tablet, que es la densidad por la velocidad de transmisión de ondas de corte. Uy, qué feo. Al cuadrado. Esta relación me dice que yo puedo obtener G0 conociendo BS. Y BS lo tengo de la geofísica. Es decir, es representativo de mis condiciones en el terreno. Esto es muy bueno porque así de alguna forma puedo desnormalizar estas curvas y obtener un perfil de el módulo cortante que tiene en parte la respuesta o digamos las características reales de mi terreno, digámosle reales, lo mejor que la geofísica pueda llegar a capturarlos, o cierto tipo de geofísica, también los ensayos geofísicos tienen diferentes confiabilidades respecto a sus resultados, con los datos que yo espero cuando esta deformación empiece a agrandarse, que son a través de estas curvas de variación del módulo de corte y el amortiguamiento. Porque, obviamente, siempre, más aún en obras geotécnicas, es difícil llegar a grandes deformaciones. Con lo cual, esta forma de normalizarla es muy oportuna para este tipo de cosas. En este caso vamos a pararnos acá y vamos a cargar estas curvas que nosotros seleccionamos para relleno, limo, arena y grava. ¿Por qué puedo usar la misma curva en dos suelos diferentes? Y porque después yo voy a considerar que estos dos tienen diferentes velocidades de transmisión de ondas de corte, entonces van a tener diferentes rigidez. Idealmente, digamos, en este caso, creciente con la profundidad, es decir, creciente con el confinamiento, lo cual es algo razonable. Podrán darse cuenta que este criterio entre el primer y el segundo estrato no se cumple. Esto es algo que quise poner, digamos, a propósito en esta cosa, si bien la diferencia no es muy grande, porque es una de las condiciones en las cuales otros reglamentos en el mundo, que me viene a la mente es el italiano, pero creo que algunos otros más, si no el chileno también lo exige, que es que en estos casos donde se invierte la velocidad de transmisión de ondas de corte, un análisis, por ejemplo, para el diseño de un edificio, un análisis de respuesta sísmica local es obligatorio. ¿Por qué? Porque esta inversión no se puede capturar con los modelos simplificados que utilizamos al definir el sitio. Es decir, no puedo utilizar los espectros característicos de cada tipo de sitio por esta situación de inversión de velocidades. Pero ese es el caso de otra normativa, no la normativa argentina. Entonces, vamos a hacer, es un paso un poco engorroso porque yo tengo que copiar
cada una de estas cosas. O sea, que de vuelta en el programa, acá hacemos clic sobre Custom, va a habilitarnos esta parte. En este caso, si yo quisiera, puedo también... Uy, el modo oscuro de Strata no es muy amigable, pero tengo una serie de familias de curvas genéricas en las cuales si yo, por ejemplo, elijo la Darandelli-Stokey, acá podría llegar a utilizar esta curva genérica. Hay otras curvas genéricas más complejas, por ejemplo, las de EPRI para diferentes índices de plasticidad para suelos finos. Eh, También Bucetich-Dobry son algunas curvas conocidas. Algunas de ellas tienen parámetros de deformación diferentes. En nuestro caso, vamos a quedarnos con Custom. Vamos a agregar una fila y vamos a ir a copiar. En el primer suelo, el S1 tiene características de relleno. Venimos, copiamos la columna esta, hacemos clic en la primera, perdón, selecciono todo y después pego. Si esto pegara. Ahora sí. Entonces tengo la curva cargada. Eh, Voy a la curva de amortiguamiento, selecciono los datos de la curva de amortiguamiento, copio, selecciono las dos columnas, clic. Haciendo clic acá en la esquina, puedo seleccionar todos a la vez, pego y listo. Una cosa que es importante revisar es que el amortiguamiento de datos y el amortiguamiento que yo necesito acá, tanto como la deformación, estén en unidades consistentes, porque si no, me da cualquier cosa. Vamos al segundo. Esto va a ser medio mecánico, así que voy a ir un poquito más rápido. También ustedes lo pueden ir haciendo en paralelo, lo que estén siguiendo el ejemplo. Esto, como también es para el suelo 3, puedo aprovechar que tengo la curva copiada y pegarla dos veces. Vuelvo a la del 2, copio los valores de amortiguamiento para el suelo 2. Como es la misma, lo copio también para el suelo 3. Me muevo hacia la derecha. Selecciono la del suelo 4. Copio, pego, copio, pego. Vamos al suelo número 5, que son las gravas. Copio, pego. Del programa ya estamos listos para seguir. Una cosa singular, me gustaría comentarla brevemente, es que ustedes pueden ver que las curvas obviamente son diferentes para de estos tipos de suelos. ¿Qué quiere decir que a mí un suelo se me degrade a menor deformación? Y acá, como puede ser el relleno, que es un suelo que yo considero menos competente. ¿Qué quiere decir? Es que si yo vengo con una recta, si yo tengo, obviamente, de vuelta, el dibujo va a ser horrendo, pero vamos a intentarlo. Si yo vengo con una recta, que es la rama que yo considero lineal, y a cierta deformación ya empiezo a degradar, a degradar, a degradar, a degradar, a degradar, a degradar. No es lo mismo que si yo parto con una rigidez mayor y tardo más y sigo lineal y después empiezo a degradar y tampoco degrado tan rápido con la deformación. Bueno, van a tener que hacerse de mucha imaginación para entender con este gráfico tan fiero, pero la idea es que estas curvas que se empiezan a degradar a menor deformación tienden a ser más no lineales que otras curvas que tardan más. Entonces son representativas de un comportamiento de un suelo más competente, más rígido, más resistente, que es sumado a posiblemente una mucho mayor rigidez inicial, como la diferencia entre esta grava densa y este relleno. Lo que hace es que yo, si graficara ambas curvas no lineales en paralelo, tendría una curva obviamente característica de un material mucho más blando respecto a un material mucho más rígido, mucho más capaz. Y esto también se ve reflejado de alguna forma en el amortiguamiento. Tengo un comportamiento
más no lineal, más disipativo, que entra en rango más fuertemente inelástico, espero mayores amortiguamientos a menores deformaciones. Si bien a grandes deformaciones todos llegan a un rango más o menos similar, eh, y estas curvas no hay que olvidarse que están basadas en datos experimentales, así que pueden no coincidir, digamos, las familias de curvas están de alguna forma fundamentadas en datos experimentales. Eh, Podemos ver que hacia el final todas tienden a tener una deformación, digamos, un amortiguamiento similar, pero esto es un caso, no es algo, no lo tomen como una regla general. Juan Volviendo al Manuel, uso del... en 5 minutos empieza el recreo más largo. Fantástico, vamos bien. Bueno, Porque tengo que llegar al perfil y el perfil es simplemente cargar la velocidad de transmisión del récord. Ahora vamos a armar el perfil de suelo. Volvemos un poco a la diapositiva y vemos que tengo 5 estratos más el semiespacio. Vamos a añadir 5 estratos más de semiespacio. ¿Qué espesor tiene este estrato? Vamos a 1,40, 2,70, 40, 2,70. 1,55, 1,55, uy, punto, 4,55, 45, 4,55, 5, 5,50. ¿Qué tipo de suelo es? Bastante sencillo porque están en orden. Suelo acá. Si yo hago clic en la derecha, pasa que el tema oscuro es medio malo para ver la lista desplegable. Selecciono suelo 1, suelo 2, suelo 3 y demás que yo definí anteriormente, hasta el suelo 5. Y ahora lo que tengo que hacer es definir la velocidad de transmisión de ondas de corte, que vamos a ponerla aquí al costado. Tengo 170, 160 metros por segundo, 240, 350, 650 y 900. Ok, vamos a hacer más grande esto. No hay ninguna otra definición en esta pestaña, así que la próxima es definir, vamos, este botón, es el que los va a salvar. Vamos a guardar para no perder lo hecho hasta ahora. Y en la próxima pestaña vamos a estar un poco definiendo los movimientos del terreno. Pero esto lo vamos a hacer después del break. Así que ya ¿Querés decirle estamos. que descarguen los acelerogramas para que ya los tengan? Claro, yo esperaba que ya los tengan los que están siguiendo el coso en simultáneo. Sí, ahí están Yo lo voy a ahí hacer, yo lo en voy el a... drive que Sí. pasó Marty. Ahí van a encontrar los acelerogramas. Yo lo voy a hacer con uno de ellos. Pueden elegir cualquiera de los tres. Lo único que si llegan a hacer bueno, los voy a mostrar después. Si llegan a utilizar el mismo que el que yo voy a utilizar, tal vez para que les converja, porque es un terremoto con una amplitud muy grande, lo tengamos que reducir un poco para no tener problemas de convergencia. Es un problema casual que esto va muy al rango no lineal y le faltan muchas iteraciones para poder converger y tal vez no sea tan oportuno utilizar este tipo de método, pero lo vamos a ver ahí. Así que si no tienen preguntas, hacemos pausa. Hola, ¿cómo está? ¿Podría poner porfa la pantalla de la ventana de Soil Profile, porfa? Igual esto lo tiene, El creo. perfil. Mira. No, dentro del programa, porfa. Ah, volver atrás. Ok, Muchas gracias. por favor. ¿Puede ser que los espesores estén diferentes? O sea, me Puede sale ser que el 3 es 3,6. 1,4, 2,7. 1,55, 1,4, 2,7, 1,55, 4,45, 5,50. 5,50. Em, ¿En qué fallamos?
No, ya dice El, en la planilla creo que el suelo 3 dice 3,6 me parece. ujú, exacto. Ah, dice 3,6. Ah, entonces copié mal la figura. El suelo 3 es 3,6. Y Cinco. después 5,5 y 7. Ah, Gracias. muy bien. 5, 1, 4, 2, 7, 3, 6, 5, 5, 7. Perfecto. Juan, ¿cómo andás? Sí, Mauro, te molesto con sí, una cosa. por favor. Dale, che, por ahí medio una sutileza, pero ahí me entró la duda. Ahí cuando cargas tu planilla Excel dice peso específico seco, dice gamma Sí, D, y sí. después va al software y dice unit way, o sea, sería Sí, el peso. sería de gama húmedo. Mi Realmente, duda es si es gamma o gamma D, pero también si no necesita el software o lo saca de algún lado la relación de vacíos inicial o no es necesaria en la cuenta, que para eso lo haría mira, con gamma D. De no, esa- realmente no, qué sé yo, el problema de intenciones totales, así que no lo tiene en cuenta. Si vos no lo que vos no le cargue, el programa no lo entiende. Tiene un peso unitario. Yo elegí gama D por una cosa de simplificarlo, pero realmente, digamos, si querés usar el gamma húmedo, tener un valor de humedad, yo era para no complicar más el ejemplo. Pero realmente vos lo que le pongas es un peso específico. Digamos, si queremos ser correctos, sí, debería ser el gama húmedo. Esto el no gamma tiene 1. incorporado nada de relación de vacíos, así que es lo que vos, Ah, está. lo No, que vos, principalmente por los finos, ¿viste? Bueno, arcilla bien claro, sí, sí, pesada y ya cambia común. Ok. Es sí, sí, gamma el no, que va ahí. yo era para no complicarlo más, sinceramente, para no tener que entrar en geotécnico. Gracias, Cris. Por favor, ¿no más preguntas? ¿Hacemos Bueno, pausa? buenísimo. Volvemos a las 11, ¿les parece? Dale. Bueno.
¿Estamos todos para empezar a seguir? Sí, sí. ¿Sí? Buenísimo. No quedó ninguna otra duda. El intervalo les hizo madurar. Parece que no. Bueno, el próximo paso es eh, ingresar los registros de aceleración. Acá me gustaría parar